Nosotros hemos estado en estos días, 3 temas que hemos estado hablando de cómo puedo tener victoria en la batalla. Y dijimos, la primera fue conociendo, ¿qué fue lo que dijimos al inicio? Conociendo la fuente de la tentación. La fuente de la tentación. Esa fue la primera. Yo creo que yo los tengo ahí en la... Sí. Conociendo la fuente de la tentación. Y dijimos que la fuente de la tentación era el diablo. ¿Era el mundo? ¿Dónde está la fuente? En nosotros mismos. Que tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, frágil. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es que el origen de esa tentación está en nosotros mismos. Segunda vez que aprendimos ese día, ya nos dimos cuenta que no le vamos a echar la culpa al vecino, a nadie alrededor, sino es nuestra propia naturaleza. Que en vez de vivir derrotando y peleando con el diablo, tengo que mejor edificar mi vida. ¿Verdad que sí? Porque a veces el diablo está vencido y el diablo ya, y aquí lo reprendo y lo echo fuera y lo mando a no sé dónde y el diablo sigue ahí. A veces estamos perdiendo energía, perdiendo fuerza, fajándonos con el diablo cuando el diablo va a estar aquí hasta que Cristo pueda decirle, hasta que nuestro Dios diga, bueno, ahora sí ya va a estar atado, ya no hay chance para usted. Pero mientras tanto, Él va a seguir aquí porque el Dios de este siglo es Él. Entonces, en vez de pelear con el diablo, fortalezcámonos nosotros. Y vamos a ver, la segunda cosa que vimos era conociendo el adversario y su estrategia. Si bien es cierto, aprendimos que el diablo es un adversario, es un enemigo, y que él va a buscar ver cómo a nosotros nos hace fracasar en nuestras tentaciones. Es como un perro que está encadenado, es muy bravo, no tiene dientes, pero está encadenado. Y él está ladrando, pa, pa, pa. No nos va a morder a menos que usted se acerque a él. ¿Sí? Ya le conocimos a él y conocimos su estrategia. ¿Y por qué a veces salimos mordidos? Porque nos pusimos cerquita. La tercera es combatiendo la tentación. Y vimos cómo Jesús le dijo a Pedro la semana pasada 3 cosas. Y le dijo, ¿sabes qué? Cuando Pedro trató de disuadirlo en su viaje, cuando él les habló que va a Jerusalén, que es necesario porque va a morir por nosotros. Y le dijo, no, ¿cómo te va a pasar eso? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que le está diciendo? El que quiere disuadir el propósito de mi vida no eres tú, Pedro, sino el Dios de este siglo, Satanás. Y es ahí que seguidamente Jesús le da una fórmula. Y la fórmula era, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pues la de hoy se llama victoriosos en la batalla, dijimos. La hoy se llama acciones para vencer la tentación. ¿Qué les parece? Y yo le digo, si usted pone en práctica estas acciones, la tentación no fácilmente le va a derrotar. ¿Cuántos quieren vivir esa vida de victoria? Amén. ¿Queremos conocer esas acciones? Amén. ¿Queremos prepararnos para esto? Pues gloria al Señor. Vamos a comenzar en acciones para vencer la tentación. Y yo le garantizo en el nombre del Señor que si usted pone en práctica estas acciones, su vida va a ser una vida de victoria, no de derrotas. Va a ser una vida de victoria, porque a veces algunos vivimos más en el piso que de pie. ¿Y qué pasó, hermano? Otra vez me venció el enemigo. Uy, otra vez la carne salió victoriosa. Y volvemos y nos levantamos y después otro knockout. Pero el Señor no quiere que estemos ahí. El Señor quiere que nos estemos cada día de pie en victoria, porque con Él somos más que vencedores. Pues Dios quiere que usted y yo vivamos esa vida de victoria, pero para que nosotros podamos vivir esa vida de victoria, en primer lugar necesitamos evaluación personal.
¿Sabe lo que es una evaluación? Una evaluación es hacer un inventario personal. ¿Y en qué consiste esta evaluación personal? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi fragilidad? ¿A qué yo soy más vulnerable? ¿A los deseos de la carne? ¿Soy vulnerable al deseo de placer? ¿Soy vulnerable al deseo de tener? ¿O soy vulnerable al deseo de ser? ¿Dónde es que el enemigo me ataca más? ¿Me ataca más con los deseos de mi carne? ¿Me ataca más con el asunto de tener y de crecer? ¿Me ataca más con el asunto de la soberbia, de querer ser grande y de querer estar por sobre todo? ¿Dónde es que el enemigo ha encontrado que yo tengo esa fragilidad? Pero yo quiero conocerla. Tenga por seguridad que el diablo ya la sabe, pero lo importante es que usted y yo la conozcamos. Yo recuerdo siempre que en el pueblo de nosotros había mucho ganado. ¿Y qué sucede? Que esas vacas iban y a todo alrededor de la cerca ponían la cabeza y empujaban. Ponían la cabeza y empujaban. Y se iban rodeando, muy inteligentes. Pero cuando ellas sentían un pequeño falso, una pequeña debilidad, insistían hasta que se metían por ahí. El enemigo conoce cuál es ese pequeño falso que usted y yo tenemos. Por eso es que él muchas veces gana la victoria, porque no hemos fortalecido esas áreas. ¿Cómo yo la voy a fortalecer? En primer lugar, ¿a qué soy vulnerable? ¿Qué es donde yo más fallo? ¿Qué es donde el enemigo ha logrado? ¿En mi soberbia? ¿En mi deseo de tener y de tener? ¿O donde ha logrado la batalla, la victoria en mi vida es a través del placer? ¿Qué es lo que más? Examinemos. Tome nota y diga: quiero examinarme. ¿Cuál es donde tú me estás doblegando y me estás ganando la batalla? Porque yo a partir de hoy me declaro victorioso en Jesús. Pero en primer lugar, ¿a qué soy vulnerable? Como dice Juan. Porque nada de lo que hay en el mundo, mire, los malos deseos del cuerpo, placer. La codicia de los ojos, tener. La arrogancia de la vida, ser, no provienen del Padre, sino del mundo. Traté de poner esas tres cosas para que lo miremos en una forma más práctica. Esa es la manera. ¿Dónde es usted vulnerable? Autoexamínese. La segunda cosa es: ¿cuándo soy más tentado? ¿Cuando estoy débil? ¿Al inicio de la semana? ¿En el medio de la semana? ¿O en el fin de semana? ¿Cuándo es que yo soy más tentado? ¿Cuando yo estoy frustrado? ¿Cuando estoy cansada? ¿Cuando estoy llena? ¿Cuando tengo a manos llenas? ¿Cuando la situación económica está floreciente? ¿O cuando estoy pasando los tiempos de sequedad en mi vida? Sequedad espiritual, sequedad financiera, emocional. Cuando hay ausencia de algo, cuando yo soy más tentado. Y si ustedes pueden recordar, hubo un caso de un hombre que fue tentado. ¿Cuándo fue tentado él? Cuando no estuvo donde Dios quería que estuviera. Y dice que el caso de David, cuando él peca con Betsabé, es porque se suponía que él estuviera al frente de batalla. Y él se quedó. Por eso tenemos un dicho que decimos: una mente desocupada, taller de Satanás. Entonces, ¿cuándo es que yo soy más tentado? Al final de la semana, cuando estoy aburrido, cuando no he dormido, cuando he dormido mucho, cuando el enemigo vino a tentar a Jesús. ¿Fue cuando? Cuando Jesús estaba con hambre. Él sabe de qué usted y yo tenemos necesidades, porque tiene un ejército trabajando para él. Él no tiene el privilegio de ser omnipresente. Él no tiene el privilegio de ser omnipotente. Pero él tiene todos ahí un ejército trabajando para él. Entonces él va y le dice: ¿sabes qué? La debilidad de Gladys es esta, la debilidad de Lester es esta, la debilidad de Carolina es esta. Y comienzan a armar la estrategia.
Gracias. ¿Cuándo es que yo soy más tentado? En 2 Samuel 11:1 dice, ayúdenme a leerlo. Todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y rodeara la ciudad de Pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Si él hubiese estado al frente de batalla, quizás no le hubiera pasado eso, ¿verdad? Entonces yo tengo que evaluar primero no solamente cuál es mi debilidad, el ser, el tener, el placer, o si mi debilidad. ¿Y cuándo es? En la mañana, en la noche. Tengo que saber qué tiempo, qué circunstancias cuando yo soy más vulnerable. Tercero, ¿dónde y con quiénes soy más tentado? Usted se ha dado cuenta que a veces hay personas que nosotros tenemos que alejarnos de ellos. Porque cuando estamos con esa persona como que inmediatamente asociamos debilidades nuestras. Asociamos. Hay personas que no nos van a motivar a una vida de santidad. ¿Dónde? Hay lugares que usted y yo tenemos que reservarnos. Si yo me doy cuenta que mi debilidad es la bebida, ¿qué hago yo en una barra? ¿Qué hago donde hay bebida? A metros. Si sé que mi debilidad es la panadería, ¿qué tengo que hacer ahí donde hay pan, verdad? ¿Dónde? ¿Es en el trabajo que está mi tentación? ¿Es en la casa? ¿Es en la escuela? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay lugares donde usted y yo somos más propicios para fallar, más propicios para ceder a la tentación. Yo siempre le decía y digo todavía a los hermanos, a las muchachas, a las parejas de novios, no busquen la oscuridad y estar solos, porque la oscuridad se presta para un desliz en cualquier área de nuestra vida. Entonces, hay áreas que yo sé que yo no puedo estar ahí. ¿Dónde? Hay lugares, hay quienes están teniendo su tentación en su trabajo. ¿Qué hace? Dice un dicho nuestro, el sabio ve venir el mal y se aparta. Si yo sé que ese trabajo comienzo a doblar rodillas y el Dios de provisión abrirá otra puerta. El Dios de provisión traerá otra bendición porque Él sabe que eso no me está siendo de bendición. Y yo estoy viéndolo venir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Es en la escuela? ¿Dónde? Bendito Dios que hay alternativas. Pero yo primero tengo que evaluarme. Tengo que evaluar cuál es mi debilidad. Tengo que evaluarme cómo, cuándo, dónde, qué es lo que está pasando. Porque si yo no lo evalúo, ¿quiénes son los que me mueven a pecar? ¿Quiénes me mueven a ceder a la tentación? Y es por eso que 1 Corintios 15:33 dice lo siguiente: no se dejen engañar. Las malas compañías, ¿qué dice? ¿Corrompen qué? A veces nosotros decimos, no, si yo tengo buenos fundamentos. Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Pruébela, ponga en práctica y se va a dar cuenta que al poco tiempo que usted esté caminando con una persona chismosa, va a terminar chismoso. Claro que sí, ¿o no? Lógico. Yo ahora estaba diciéndoles a las hermanas, estaba acosando porque estoy que Perú, y bueno, preparando las cosas para Perú y esto y Perú. Cuando en eso yo le dije, no, agréguemele un sol más para comprar las zanahorias. Y su hermana, un sol, ¿no será $1? Y yo digo, no, es que como estoy pensando en Perú, ya estoy asociando. Hermanos, las malas compañías, usted no diga, no, es que eso le pasa a otros, a mí no, es palabra de Dios. Y yo le digo, si la palabra de Dios lo dice, póngale el sello, porque Dios no se equivoca. Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán.
Y eso es las cosas. Evaluémonos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando usted tenga toda esa respuesta, usted va a conocer un poquito más donde el enemigo le va a atacar. Usted se va a dar cuenta qué es lo que usted tiene que hacer, qué es las cosas que usted tiene que cambiar. Entonces, en primer lugar, vimos que hay que hacernos una evaluación personal. Eso es la primera acción. Un inventario. ¿A qué soy vulnerable? ¿Cuándo soy más tentado? ¿Dónde y con quiénes soy más tentado? En segundo lugar, otra acción que tengo que hacer es fortalecerme espiritualmente. El fortalecimiento espiritual es una necesidad, es una acción básica en la vida de todo cristiano. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? A través de la palabra. Yo le digo, si usted no conoce la palabra, va a ser presa fácil, porque en los momentos que el enemigo ataca, se activa la palabra del Señor en nosotros, y esa es la que nos fortalece. No es la palabra de la pastora, es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios. Cuando usted, no es que mi pastora me dijo, es que mi pastor me dijo, hermano, el pastor y la pastora podemos decir muchas cosas, pero si no están respaldadas con la palabra, esa palabra se la va a llevar el viento. Van a fracasar. Yo quiero que usted más le dé crédito, no a la palabra mía, no a la palabra de los líderes, sino a la palabra de Dios. A esa sí póngale el sello. Porque la palabra del ser humano, la palabra del hombre, puede fallar. Va a fallar. Pero la palabra de Dios no pasará, se va a cumplir. Por eso usted fortalezcase primero a través de la palabra. Y recordemos el ejemplo que tenemos nosotros, nuestro ejemplo maravilloso de Jesús. En San Mateo capítulo 4, y yo he marcado ahí algunos versículos, el 4, el 7, el 9 y el 10. Cuando Satanás se enfrenta a Jesús, la primera cosa, ¿de qué tenía necesidad Jesús en ese momento? ¿A qué estaba vulnerable Jesús? Al hambre, a la comida. ¿Por qué? Porque había estado ayunando 40 días. ¿Cómo está usted y yo cuando terminamos un ayuno de 3 días? De un día algunos, de 2 días. Estamos que miramos, como decimos nosotros, las tortillas en bicicleta. 2 horas algunos. No, ayer nos tocó, créalo, esto fue tremendo. Tuvimos que parar ese bus porque si no, se armaba la de Troya. Es un comercial. ¿Y qué es lo que hacen cuando Jesús estaba ahí en esa circunstancia? El enemigo le toca ¿dónde? Le ataca al hambre, le ataca al estómago. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Con qué le responde Jesús? Con la palabra de Dios. Y miren lo que le dice en el versículo 4. Escrito está, aleluya. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué tremendo! Jesús le dice, ¿sabes qué? Si tú estás atacando mi estómago, yo estoy alimentado espiritualmente y esa palabra para mí es poderosa. Amén. Pero después él es astuto y mire cómo le responde Jesús a la siguiente inquietud que el Satanás le pone. También escrito está. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Escrito está. Y la tercera, todo esto te daré, le dijo él. ¿Y cómo le responde Jesús en el 10? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Con qué le contesta Jesús? Entonces, cuando yo quiero vencer, cuando yo quiero ser victorioso en la batalla, lo que yo voy a hacer es fortalecerme en la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, memorizar la palabra. Y no me diga, pastores, que yo tengo mala memoria. Yo le garantizo que usted y yo nos hemos aprendido a veces hasta canciones populares de tanto oírlas, ¿o no? Y de repente las andan tarareando, o a veces hasta la letra, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿O nos aprendemos chistes o no? Ayer nos contaron unos tremendos. Bueno, entonces te lo dejo con la inquietud.
Entonces sí nos aprendemos cosas. No puedo decir mi memoria no sirve, porque sí nos aprendemos cosas. Y yo le garantizo, propóngase un versículo al mes. Un versículo al mes. A los 2 meses, si usted cree que es tan frágil su mentalidad. Lucas, cuando usted diga, le pregúntele, ¿cómo es el versículo? ¿Jehová qué? Ya Lucas se sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Alicia se lo sabe y Lucas ya. Sí, ¿verdad, hermana Sonia? Sí, ya está diciéndolo. Así es que, hermanos, el asunto es que usted se lo proponga. Cuando usted descubre que esto es un arma poderosa, ¿qué nos dijo Jesús? Que agarremos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Jesús, cuando el enemigo viene a atacarle, ¿qué hizo? Sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dijo, pero mire, hermano, no se vaya a poner, que en el versículo 6 dice que también el diablo se la sabe. Mírenlo como le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Oígame, hasta la palabra de Dios va a querer utilizar para podernos a nosotros, a su servicio, a que nosotros nos dobleguemos a Él. Un señor decía, imagínese que mi esposa está protestando porque tengo otra, y Salomón que tuvo 1000. Eso está en la Biblia, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque van a querer utilizar la Biblia a su conveniencia, a su ventaja. Pero yo quiero que usted utilice la palabra de Dios, pero para bendición, no para justificar sus actos malos, pecaminosos. Fortalecimiento espiritual a través de la palabra. Y ya lo vimos. Jesús lo que utilizó fue la palabra. Y cuando el enemigo nos diga, eres una boba, ¿qué estás haciendo? Nada te va a pasar. Mira, tienes hombre, tu esposo, pero tienes y tienes el otro te ayuda económicamente. Nadie se va a dar cuenta. Que el Señor nos saque de ahí si estamos ahí. Que el Señor con su poder sea trayendo entendimiento para que nuestra vida cambie. Que no se quede usted ahí, que no nos quedemos ahí, que podamos romper estas cadenas en el nombre de Jesús. Amén. A través de la oración. Yo le digo, dice hermano Pacha, decía, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y yo le digo que es verdad. Si usted no tiene una vida de oración, usted va a ser presa fácil. Si usted no tiene una vida de oración, hermano, cualquier cosita lo va a hacer a usted, que el diablo haga micos y pericos. Pero cuando usted vive una vida de oración, la oración es un arma poderosa. Igual que la palabra, también la oración es un arma poderosa. Y veamos lo que le dice Jesús a sus discípulos en Mateo 26:41. Estén alertas y ¿qué? Oren. ¿Por qué le dijo Jesús que oraran a sus discípulos? Para que no caigan en tentación. Jesús estaba consciente que el espíritu estaba dispuesto, pero que la carne, ¿oyó bien? Mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza caída, es débil, es frágil. Es frágil. No es que yo soy la pastora y nada va a pasar. Hemos visto grandes siervos de Dios caer en pecado. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, sencillamente porque los líderes de nuestra iglesia, y me digo nuestra iglesia a nivel mundial, somos humanos. Y si nosotros no cuidamos esas áreas, y si nosotros no estamos en la palabra, y si nosotros no vivimos una vida de oración, hay más probabilidad que usted pueda ser tentado y no poder vencer la tentación. Oremos, hermano. Usted es frágil, yo soy frágil. Y eso lo dijo Jesús, no lo dice la pastora. Jesús dijo, la carne es débil. Dígale al hermano que está a su lado. Tienes que orar porque tu carne es débil. Tienes que orar. Tenemos que orar. Y yo les digo algo, no importa que la pastora y los ancianos
y la familia no lo sepa, hay alguien de quien usted y yo no nos vamos a poder escapar. Y lo más serio del caso es que del que no nos podemos escapar es el que realmente cuenta. Porque la pastora sepa, me va a quitar de pronto privilegios en la iglesia ahí, pero eso es pasajero. El asunto es que nos quiten de los privilegios del reino de los cielos. Así es que no nos vamos a poder esconder de Dios. ¿Ven? No, es que voy a echar una canita al aire, es que aquí donde nadie me mire. Y después venimos con muchas mentas y de todas las hierbas. No puedo respirar delante de los líderes, de la pastora, ni riesgos. Porque ahí sí que la cuestión se pone candela. Mire lo que le dice el Salmo 50:15. Invócame. ¿Cuándo? Y yo te libraré, dice el Señor. Y póngale el sello porque esta es palabra de Dios, hermano. Cuando Dios dice, oh, invócame, clámame, y yo te voy a ayudar en el día de la angustia. Dios nos está diciendo, si tú me pides, yo no te voy a desamparar. Si tú me clamas, yo no voy a hacerme de la vista gorda o del oído sordo. Yo voy a responder. Yo voy a estar ahí para responder esta necesidad. Pero no solamente el fortalecimiento espiritual a través de la palabra y a través de la oración, sino también a través de la comunidad, a través de la comunión. Comunión con mis hermanos. Créalo. Hermanos, a veces uno no se da cuenta cuán importante y especial es mi hermano en mi vida. 2 es mejor que 1, ¿o no? Y 3 es mejor que 1. Estábamos hablando con la hermana Marta el otro día lo que es la sinergia, y sé que el otro día en la predicación también les había hablado. Y la sinergia es algo tan maravilloso que si yo soy capaz de levantar 100 libras, aquí donde me ven no crean que no puedo, 100 libras y echarme un quintal al hombro, y hermana Carolina levanta otras 100 libras, la sinergia dice que las dos no levantamos 200, sino seremos capaces de levantar más, 300 libras. ¿Se da cuenta qué hermoso es? Porque la unión hace fuerza. Porque unidos somos hermanos más fuertes que solos. Dice la escritura que el diablo anda como león rugiente. Y un día estábamos con mi esposo viendo un programa de la naturaleza. Y miramos ese león que estaba ahí acechando al grupo de los animales que iban. Unas cebras, todas tranquilas. De repente una de las cebras como que se percató que el león estaba ahí. Y entonces comenzaron a correr. Pero ¿sabe quién era la presa fácil para el enemigo? El que se iba quedando atrás del grupo. El enfermo, el débil, y la cebra débil, la cebra que iba separada del grupo, esa fue la que el león atacó. ¿Se da cuenta lo importante que es estar unidos? Estar en el grupo, vaya en la marcha. Si usted está con la gente que ora y vamos juntos, hermanos, vamos a hacer una fuerza poderosa que el enemigo no va a poder derribar. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en Gálatas 6:1-2, hermanos, si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Pero miren 2 que dice. ¿Lo leemos juntos? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y yo quiero que usted le ponga cuidado al complemento. Y así que... y así cumplirán la ley de Cristo. Aleluya. Yo no puedo vivir una vida de llanero solitario. Yo no puedo vivir, no, yo voy a la iglesia y adoro a Dios y esa es mi intimidad y esa es mi vida y nada que ver con la iglesia. No, yo le digo que no se puede. Para ser parte de la iglesia de Cristo tiene que estar conectado. Yo voy a recalcar eso siempre.
Hay ladrillos que pueden estar aquí en el altar y no son del edificio. ¿Sabe cuáles son los ladrillos del edificio? Los que están conectados, el uno al otro, el uno al otro. Porque el ladrillo que está aquí en el altar, yo lo puedo sacar y lo botarlo. Pero los que están ahí, esos son los del edificio. A menos que venga ahí con quiera sacarlo, ¿verdad? Si usted es parte de la iglesia de Cristo, debe estar unido. Debe estar en comunión con los hermanos. Debemos estarnos apoyando. Hay tantos unos a otros. Y quiero recalcarle lo que yo decía el viernes. Hermanos, toda cosa, toda acción que rompa la unidad del cuerpo de Cristo es pecado. ¿Usted me está escuchando? Todo lo que rompe la unidad del cuerpo de Cristo es pecado. Por eso es que el chisme es pecado. Porque el chisme rompe la unidad del cuerpo de Cristo y Dios le va a demandar de su vida. Dios le va a demandar de su vida. Vivir en pleitos y en disensiones rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Cuidado, que usted con sus acciones se esté perdiendo bendición. Porque esté pecando, rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Para que nosotros, fortalecimiento espiritual, dijimos, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión. No puedo vivir esta vida solo. Dígale al hermano que está a su lado, te necesito. Dígaselo, te necesito. Necesito tu apoyo, necesito tu oración. No puedo solo. Y si usted está casado, dígale a su cónyuge, te necesito. Te necesito. No podemos solos. Hermanos, en la escritura dice, amaos unos a otros, ayudaos unos a otros, soportaos unos a otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros, bendecidos unos a otros, amonestaos unos. Hermanos, hay tantos unos a otros que no nos podemos escapar. Pues usted dice, no, ese es un versículo de la Biblia. Yo le digo, hay muchos donde la palabra del Señor nos dice, tenemos que estar unidos. No podemos vivir un cristianismo separado. Entonces ya vimos dos cosas. La primera fue evaluación personal, es la primera acción. La segunda acción es fortalecimiento espiritual. Y la tercera es vigilancia permanente. ¿Qué yo tengo que vigilar permanentemente en mi vida? Tengo que vigilar permanentemente, una vigilancia permanente de nuestros deseos. Quiero decirle que toda la tentación comienza dentro de mí. ¿Por qué se quedaron tan callados? Sí, nuestros pensamientos, póngale cuidado, controlan nuestras emociones. Y nuestras emociones se manifiestan en nuestras acciones. ¿Estamos? Mis pensamientos, lo que yo estoy pensando, si en este momento yo estoy pensando un roscón de esos colombianos con guayaba y queso, ¿cómo cree que emocionalmente me voy a poner? Uy, santo Dios, mire, hasta se me pone ese escalofrío, me da erizada la piel, con un vaso de café con leche. Sí, eso es lo que pasa cuando usted comienza a pensar en esa debilidad suya, en esa fragilidad. Lamentablemente usted va a pensar en el placer que le trae, en lo que usted se siente grande, fuerte, emocionado. Ya comenzaron esas papilas gustativas ahí a secretar esa saliva. Ya me lo saboreé, hermano. Entonces, nuestro deseo, yo tengo que estar en una vigilancia permanente. ¿En qué estoy deseando? Porque cuando lo que yo deseo me está viniendo, ¿de dónde? De lo que estoy pensando. Entonces yo tengo que estar en una vigilancia permanente. ¿Sí? ¿Y qué es permanente? 24/7. 24/7.
una vigilancia permanente de nuestros deseos. Recuerden, mis pensamientos afectan mis emociones y mis emociones producirán acciones. Póngale el sello. Y si no, examínese una vez más. Proverbios 4, 26, 27 dice: examina la senda que siguen tus pies. Examina, evalúate continuamente. No espere un año para hacer un balance. Diario, cada día, examinémonos. ¿Qué está pasando con mi vida? Y mire, y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie, ¿de dónde? Del mal. Yo tengo que apartarlo. Señor, apártame del mal. Y el Señor dice: apártalo tú. Apártate tú. Y a veces nosotros decimos: que yo le oro al Señor, que me quite todo. Señor, que me mueva, que me quiero consagrar. Señor, por favor, quita todo. No, el Señor nos ha dado a nosotros entendimiento, discernimiento. Nos ha dado voluntad para que nosotros tomemos acción. Vigilancia permanente de nuestros deseos y vigilancia permanente de la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted vive esa vida en comunión, oígame, con el Señor, y es que cuando hay llenura del Espíritu, habrá fruto de Espíritu. Y cuando hay fruto de Espíritu, yo le quiero decir que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es templanza. ¿Y sabe lo que es la templanza? ¿Qué es templanza? Carácter. Fortaleza. Dominio propio. Eso es templanza. La templanza es dominio propio. La templanza se parece a ese termostato que yo tengo aquí. ¿Sabe qué es lo que pasa con ese termostato? Ese termostato es diferente a lo que es el termómetro. El termómetro usted lo pone aquí, donde usted lo ponga, y le va a medir la temperatura del ambiente. Pongamos un termómetro ahí para medir la temperatura. ¿Cómo estamos? Lo va a medir, ¿verdad? Así, hermano Sánchez. Pero el termómetro tiene una capacidad mejor, que aunque esté bajo cero, si usted lo marca 68, le va a mantener 68. Y aunque esté a 3 dígitos, 101, va a marcarle 68. Control, dominio propio. Eso es lo que dice el Señor. Yo quiero que tú te mantengas ahí, en santidad. Aún en los momentos de bendición, santidad. En los momentos de tentación, santidad. Dominio propio. Pero eso solo se consigue a través de la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no va a poder tener ese beneficio. Manténgase vigilando. ¿Cómo estoy espiritualmente? Me siento, hay hermanos que hay un día que se amanece y dice: uy, santísimo, yo estoy lleno. ¿Dónde están los demonios para orar por ellos y reprenderlos? Pero otro día amanece: uy, un endemoniado, Dios me libre. No quieren ni saber. ¿Sí les ha pasado? Muchos se ríen. Yo creo que ustedes, uy, yo como entiendo lo que la pastora está diciendo. Llenura espiritual. Y yo le digo, mire lo que dice el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo. Digo pues, anden en el Espíritu, y andar en el Espíritu es lo opuesto a ¿qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el que anda en el Espíritu anda conectado con Dios, pero el que no está en el Espíritu está satisfaciendo los deseos de la carne. Así es que usted examínese hoy, evalúese permanentemente. Si usted mira que le está ganando la batalla a los deseos de la carne, ya usted sabe que necesita alimentarse, que necesita mantener esa conexión espiritual, que es ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo.
¿Cuántas personas a veces para tener fuerza para hablar, para decir cosas? Espérese, tengo que tomarme unos 3 traguitos para agarrar fuerza y agarrar valor y potencia. El Señor dice, no busquen eso. Llévense del Espíritu Santo que les va a dar poder para hacer grandes cosas y maravillas. Y lo más maravilloso es que lo que va a hacer glorificará a Dios, bendecirá a su prójimo y traerá recompensa a su vida. Así es que vigilancia permanente, dijimos, de nuestros deseos, de la llenura del Espíritu Santo, y yo quiero ir de nuestra decisión de vencer la tentación. Hermano, no salga cada mañana si antes usted no ha orado y no ha sido revestido esa armadura del Espíritu Santo, esa armadura. Y yo quiero que usted recuerde eso, la armadura del Espíritu Santo, para que usted pueda estar lleno del Espíritu Santo. Dice, póngase el cinturón de la verdad. Cuando usted camina en la verdad, es menos vulnerable. Cuando su vida es transparente, hermanos, es menos vulnerable. Cuando su vida es de una sola pieza, íntegra, camine en la verdad. Y me llama la atención que la armadura que te usaba el romano, ¿sabe que esa armadura que los romanos usaban, dónde tenía la fortaleza? Era en el cinturón. Si el cinturón estaba bien puesto, el resto de la armadura andaba bien. Si el cinturón estaba flojo, lo demás también. Y así es en la vida cristiana. Camine en la verdad. Cada mañana dígale, Señor. Tenía un hermano en la iglesia que decía, pastora, yo no salgo sin armadura. Cada mañana digo, me pongo el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación. Y eso es una verdad. Pero no lo haga aquí, sino con entendimiento. Cuando usted dice, me pongo el cinturón de la verdad, dígale, Señor, este día caminaré en la verdad, en la transparencia, en la integridad, en la honestidad. Y cuando dice, me pongo el yelmo de la salvación, el yelmo es ese casco para proteger la cabeza, para proteger la mente. Pero esto lo tienen solamente los salvos. Si usted no es salvo, no va a tener esa protección. ¿Dónde va a atacar el enemigo? A la mente. No eres salvo, eso es mentira. Pues usted lo tiene y segúrese ese casco. Pero también ahí dice, el apresto del Evangelio de la paz. Señor, este día voy a ser ese instrumento de paz, no de guerra, no de chisme, no de murmuración. Voy a llevar tu paz, voy a ser ese mensajero de tu paz. Voy a ir a hacer paz, no pleito, no guerras, no problemas. Y dígale, y el escudo de la fe. Pero ahí justo dice, y la espada del Espíritu, tu palabra es la que va a guiar mi vida. Y el último, vigilancia de nuestra decisión de vencer. Nuestra decisión de vencer. Hermano, no baje la guardia. Si usted ha decidido hoy una vida de victoria, no baje la guardia. Yo le voy a dar razones por qué. Las razones son importantes. A veces uno no se da cuenta que estamos pasando una vida precaria, una vida de necesidades, porque estamos pecando contra Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué yo tengo que mantenerme en la decisión de santidad? ¿Por qué yo tengo que mantenerme en la decisión de no dejarme vencer por la tentación? Porque cuando yo me dejo vencer, yo peco. Y porque todo pecado me quita el gozo. Me quita el gozo de la salvación. Miren lo que le dice el salmista en el Salmo 51:12. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvemelo. No le dice devuélveme la salvación. Devuélveme el gozo. Esto es como una relación con nuestros hijos. Hay días que estamos enojados con los hijos, ¿verdad que sí? Y hay días que le decimos a los hijos, mire, no quiero saber de usted. Pero no quiere decir que dejó de ser hijo. Lo que está diciendo es, somos hijos, pero hoy hay una situación que tú hiciste. Siempre tienen que haber hecho cosas los hijos muy fuertes para que un padre le diga, ¿sabe qué? Quiero mantenerlo a distancia. Y eso, a mecate corto. Y eso es lo que dice el Señor ahí. Y eso es lo que nos está dando a entender. El salmista le está diciendo, yo sigo siendo tu hijo, pero no tengo el gozo, no tengo la alegría, porque el fallarte me está trayendo a mí tristeza. Me quita el gozo. Porque Dios, óigame, yo no sé cuántos quieren que Dios oiga nuestras oraciones. Amén. Dios no me responde
Cuando yo estoy dejando que la tentación me venza. Cuando usted está pasando ahí derrotado y derrotado, hermanos, sus oraciones también van a estar siendo no contestadas. ¿Qué es lo que dice Isaías 59:12? Leamos juntos. Porque nuestras rebeliones se han llenado de ti, y nuestros pecados y nuestras iniquidades contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. ¿Qué dice ahí? Nuestro pecado ha atestiguado contra nosotros, o sea, está en nuestra contra. Y recuerde que aunque nadie más lo vea, Dios lo ve. Así es que cuando yo estoy dejando que la tentación siga venciendo y me siga derrotando y derrotando, lo que yo estoy consiguiendo es que también Dios cierre sus oídos a mis oraciones. Proverbios 28:9. Yo quiero que esto lo vamos a tener que leer en voz de trueno, porque de todos los versículos últimos yo quiero que usted se lo recuerde. Dios aborrece ¿qué? Hasta la oración. ¿De quiénes? Del que se niega a obedecer su ley. No dice que no le escucha, dice la aborrece. Oiga bien, esas oraciones, por más que usted las haga y por más que la doble rodilla dice, ¿sabes qué? Las aborrezco. Yo no sé si usted quiere que sus oraciones Dios las aborrezca. ¿Se imagina usted orando por una necesidad de un hijo y pidiéndole por una sanidad, pidiéndole por algo especial, y usted deja las oraciones que hacemos como padres y el Señor diga, ¿sabes qué? La aborrezco. ¿Por qué? Porque tu vida ha sido una vida de pecado. ¿Cómo se sentiría usted? Cuidémonos. Por eso es que vigilemos esa decisión de no dejarnos vencer por la tentación. Porque yo sé que cuando me dejo vencer por la tentación, el gozo de la salvación se contrista. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que la tentación me venza, Dios va a hacer oídos sordos a mis peticiones. Y Dios va a decir, ¿sabes qué? Aborrezco hasta la oración del que se niega a obedecer mi ley, del que se niega a obedecer mi palabra, del que no vive mi palabra. Y de pronto usted dice, trabajo, yo canto, yo oro, yo estoy dando estudios en la iglesia, tengo una célula, y hago esto y lo otro, pero no veo días mejores. Examinémonos, examinémonos. Salmo 66:18 dice el salmista, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, ¿qué dice ahí? El Señor no me habría escuchado. Él está claro y consciente. Si hubiera dejado que los pecados y las tentaciones me desbarataran y yo veniera a ponerme a cuentas con Dios, Él no me hubiera escuchado. Y esto es más serio todavía, especialmente para los esposos. A veces no hemos dado cuenta, pero yo quiero recordarles este día a los esposos. Si usted no está tratando bien a su pareja, no se extrañe porque sus oraciones no están siendo contestadas. Dice 1 Pedro 3:7, y de igual manera ustedes esposos, sean ¿qué? Comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa ¿con qué? Con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará ¿qué? Amén. ¿Cuántos hombres recibieron esa palabra del Señor? Amén. Trate a su esposa. Trátela bien. Eso es bíblico. No son la pastora porque es mujer. Liberación femenina, no, palabra de Dios, hermano, palabra de Dios. Si usted está dejando que la tentación a usted le gane, hermano, yo le digo, hay bendiciones que usted y Dios está perdiendo. Algo más, Dios no me usará. Dios no va a usar una persona que continuamente está siendo derrotado en las tentaciones. Y usted va a hablar y usted va a decir, yo predico en todas partes, pero nada sucede. No me gano ni uno. Nadie he podido traer a la iglesia, nadie le he podido compartir el evangelio efectivamente, aunque yo le predico a todo el mundo.
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quiénes son? Solo el de manos limpias y corazón puro, hermanos. Ese es el que el Señor quiere. Y si usted está siendo derrotado en las tentaciones continuamente, yo comienzo a dejarle eso en las manos del Señor. Dice, solo de manos limpias y corazón puro. El que no adora ídolos vanos y jura por dioses falsos. Quien es así, recibe ¿qué? La bendición del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Si usted y yo queremos esas bendiciones, mantengamos una vigilancia permanente de nuestro deseo, de la llenura del Espíritu Santo y de nuestra decisión de vencer la tentación. Segunda Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de ¿quiénes? De los que tienen un corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y a veces usted dice, yo siempre me recuerdo que yo miraba y ustedes siguen viendo, yo sigo viendo gente que donde mete la cabeza, mete en el cuerpo. Y Dios los prospera y metieron por allá y bendije. Y uno dice, pero esta persona siempre Dios le respalda, siempre Dios le bendice. La clave está ahí. Esa es la clave. Tienen un corazón perfecto para con el Señor. Tienen una vida que han decidido no dejarse ganar la batalla por la tentación. Yo le invito hoy a que usted pueda también tomar estos 3 pasos en su vida personal. Practíquelos y dígale hoy al Señor, gracias por esa palabra. Yo hoy me evalúo. Yo hoy me doy cuenta las áreas de mi vida que necesitan ser tratadas. Yo hoy, Señor, decido tomar acción en ese fortalecimiento espiritual. Y hoy decido, Señor, tener una vigilancia permanente de mis deseos, de la llenura del Espíritu Santo y de mi decisión de vencer la tentación. Si usted ha decidido hoy vencer la tentación, yo le invito a ponerse de pie. Si usted ha decidido hoy no ser más un títere del enemigo y hoy decir, Señor, yo no me voy a perder ninguna de esas bendiciones tuyas, yo las quiero todas para mí. Yo quiero que en el momento de mi angustia yo pueda clamar y saber que tu oído estará atento a mi clamor. Quiero saber que en el momento de mi angustia, que en el momento de mi necesidad, yo puedo llegar a ti y tú me vas a decir, sí, aquí estoy listo para mostrar mi poder a tu favor, porque tú has caminado conforme mi corazón. Dígaselo al Señor ahí, dígaselo en sus palabras, aquí estoy. Tome este tiempo ahí en adoración individual, ahí hable con el Señor y dígale, hoy, Señor, me evalúo. Hoy me doy cuenta que hay áreas de mi vida que no han tenido control. Hoy me doy cuenta, Señor, que he estado quebrantando tus principios y decido comenzar a fortalecerme espiritualmente y tomo una decisión radical, tomo una decisión de mantenerme firme en medio de la tentación. Aquí estamos, Señor.